El jueves 26 de junio, este jueves, se llevará adelante un nuevo paro nacional docente universitario de 48 horas en reclamo por la actualización salarial y el tratamiento en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario. Estamos en comunicación con Laura Carboni, ella es secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, la AGD-UBA. ¿Cómo estás, Laura? Te saluda Emilia al aire de la tribu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, muy bien, muchas gracias por este tiempito y obviamente a días de un nuevo paro nacional queríamos charlar con ustedes, sobre todo para que nos cuenten qué balance hacen en este año y medio ya del gobierno de Milei, sobre todo evaluando el desarrollo de las políticas universitarias en este contexto. Bueno, mira, en principio, sí, así como vos lo decís, el día jueves y viernes nosotros vamos a un paro nacional, convocado primero por la CONADU histórica y sabemos que ahora también se suma la CONADU. El paro tiene obviamente los mismos reclamos que todavía no se han resuelto desde el año pasado. Esto que vos decías del balance que hacemos, bueno, la verdad es que este gobierno no solo no ha resuelto nada, sino que además profundiza los problemas de la universidad. Por eso es que este jueves y viernes va a haber un paro nacional en todo el país, pero además en cada una de las regionales o de las universidades a lo largo y a lo ancho del país va a haber alguna actividad que puede ser una marcha. En algunos lugares se van a hacer marchas de antorchas, en otros se van a hacer, por ejemplo, acá en Buenos Aires va a haber un abrazo de clínicas por la mañana y estamos viendo si se hace también un acto en Palacio Pizzurro por la tarde. Es decir, queremos visibilizar no solamente el conflicto, sino precisamente que desde el año pasado, que si bien las marchas del año pasado, que han sido realmente masivas, consiguieron una parte, resolver un poquito del problema de financiamiento para el 2024, lo cierto es que hoy volvemos a tener el mismo problema para el funcionamiento de la universidad. Y para peor, digamos que aquellos que somos los que hacemos la universidad, en el sentido de quienes damos las clases, quienes investigamos, porque en la universidad, además de dar clases, también se produce conocimiento. Bueno, estamos con los salarios y hemos perdido prácticamente un 40% desde que este gobierno asumió. Por lo tanto, el balance es negativo. Claro, eso te quería preguntar respecto al salario. ¿Cómo son las negociaciones de paritarias en el caso de trabajadores docentes universitarios? Mira, no existen. Ese es el primer balance. Hace 8 meses que el gobierno no nos convoca. Al principio igualmente nos convocaba simplemente para decirnos cuál era el aumento que nos iban a dar, y ahora directamente tomó la decisión de, por ejemplo, el último mes, desde que empezó este año en realidad, primero nos dieron un 1,2, luego un 1,3 y así nos tienen todos los meses en un porcentaje que no impacta para nada dentro del salario, toda vez que las cosas siguen aumentando, sobre todo para aquellos compañeros y compañeras que, por ejemplo, alquilan y tienen miles de problemas para llegar a fin de mes. Y eso trae una consecuencia muchísimo peor. Esa es la otra conclusión respecto de las políticas de este gobierno. Que muchos compañeros y compañeras están dejando sus cargos porque, sinceramente, para cobrar 200.000 pesos por un cargo de ayudante simple, bueno, hay lugares donde están pagando mejor, sobre todo en el sector privado, o incluso dejar la universidad para dedicarse a dar clases en el secundario en algún otro lugar. Claro, eso estaba pensando, ¿no? Incluso en el ámbito público, en la Ciudad de Buenos Aires o incluso también en otras provincias, el salario para docentes de escuela media sigue siendo aún mayor que el de docentes universitarios, ¿no? Totalmente. Claro. Yo lo digo siempre porque además yo en ese momento estoy en el Pellegrini, en el patio del Pellegrini. Sos el caso de estudio, digamos. Soy el caso de estudio, efectivamente. Nosotros venimos denunciando que entre Capital Federal, que es la escuela que está a la vuelta del Pele, digamos, están pagando prácticamente un 30% más por hora cátedra. Lo obvio que eso depende de la antigüedad, del momento en el que te dan las paritarias, pero siempre estamos entre un 25 y un 30% abajo, cosa que siempre ha sido al revés. Claro. Y no es que uno quiera que los compañeros cobren menos, ni tampoco vamos acá a decir o a celebrar la paritaria de Capital Federal, que también el salario de Capital Federal es bajo, pero imagínate que si el de Capital es bajo, el de los preuniversitarios es mucho peor todavía, porque encima nosotros nos sacaron el FONIR. No solamente tenemos salarios de miseria,
sino que además el fondo de incentivo docente, como a todo docente del país, nos han quitado, que nosotros lo cobrábamos. Hasta por lo menos diciembre del 2023 lo cobramos. A partir de enero este gobierno le dio de baja. Claro, hay una clara política de ajuste, ¿no? No solo de ajuste en términos ya de no actualizar paritaria, sino de ir hacia atrás con el presupuesto. Yo creo que lo que hay es una política de vaciamiento más que de ajuste. Lo que están haciendo es reventando la universidad. Se van los compañeros a trabajar a otro lado, abandonan las estructuras de cátedra. Reorganizar las estructuras de cátedra no es nada sencillo porque son equipos de trabajo. Se van los compañeros que se dedican a hacer ciencia, algunos incluso pensando en una beca en el exterior porque, bueno, las becas UBA son también muy bajas, y otro tanto les pasa a los estudiantes que, bueno, frente al ajuste y a la situación que viven sus familias también, bueno, empiezan a dejar la universidad porque no pueden pagar los costos del transporte y porque por más pública y estatal que sea, siempre hay que hacer alguna inversión en materiales de trabajo y en materiales de estudio. Claro. Bueno, eso está llevando a una deserción importante por parte de los estudiantes, lo que es altamente preocupante porque, bueno, uno espera en un país que un gobierno tenga como prioridad la educación, la salud, y no por romanticismo, sino porque precisamente lo que te permite avanzar es dentro de un país. Claro. Bueno, este gobierno está haciendo todo lo contrario, incluso promoviendo que haya cada vez más educación privada. Bueno, nosotros defendemos la educación pública, la educación de la universidad público-estatal, de calidad, y que obviamente los intereses que defiendan sean los de la población trabajadora. Pero la situación es esa. La verdad que si vos me preguntás por un balance, yo creo que este gobierno está tendiendo a destruir la universidad pública, la investigación, la ciencia, la técnica y, bueno, la salud. No hace falta que te cuenten lo del Garrahan ni los compañeros residentes o del Posada, es decir, que están empezando a vivir situaciones alarmantes. ¿Hay algún diálogo abierto con la Secretaría de Políticas Universitarias? No hay ninguno. Nada. No nos convocan, ese es el problema. No hay ningún diálogo, no hay reuniones, no hay nada. Y de hecho, por eso este jueves es que vamos a hacer esta movida que implicaría actos en algunas regionales. Y hay, el conjunto de los rectores del CIN, junto a las federaciones, presentaron un nuevo proyecto de financiamiento universitario y, bueno, en algunos casos se están juntando firmas para que eso sea alguna suerte de presión, particularmente para diputados y senadores, que son quienes lo tienen que votar. ¿En qué consiste ese proyecto que presentaron sobre financiamiento universitario? ¿O qué puntos clave tiene que podría asegurar de algún modo, bueno, no te diría un bienestar, pero un granito, aunque sea de arena? Mira, eso no tengo acá el texto como para contarte, pero es exactamente igual o muy parecido al del año pasado. Okay. Por supuesto dentro de para mí lo importante, ¿no? Para nosotros quienes trabajamos. Dentro de ese proyecto aparece que el presupuesto tiene que contemplar los aumentos salariales, sobre todo la pérdida que hemos tenido desde que este gobierno asumió, pero incluso la proyección hacia adelante, porque este gobierno por un lado celebra una inflación que está baja, pero por el otro lado, bueno, los aumentos que nosotros nos dan incluso están por debajo de esa inflación que vienen a celebrar y levantar como bandera. Claro. Entonces me parece que eso es uno de los puntos importantes, además de los porcentajes correspondientes para el funcionamiento, etcétera, etcétera. Es decir, es un proyecto muy parecido al del año pasado, que sabés que el del año pasado se aprobó y luego se vetó. Se vetó. Exacto. Con lo que, por eso es que en este momento lo que se está haciendo es una juntada de firmas para acompañar el proyecto y que los diputados y senadores y senadoras obviamente entiendan que la situación de la universidad está cada vez más frágil y, bueno, nada. No tiene fecha todavía de discusión el proyecto, ¿no? No, se presentó hace 15 días atrás. Originalmente nos dijeron que podía ser el tratamiento el 18, pero claramente no sucedió porque esto fue el miércoles pasado. Y ahora nos dicen que podría ser la semana que viene, pero la verdad es que no hay precisiones, porque todos los calendarios también siempre se pueden modificar. Entonces,
En teoría se haría este cuatrimestre, pero todavía no tenemos la fecha concreta. Laura, ya que estamos en conversación, tengo que hacerte esta referencia porque la semana pasada, seguramente lo sabes, Venegas Lynch, el diputado de La Libertad Avanza, aseguró en una entrevista en Radio Con Vos, y voy a citar textual, que la UBA, la Universidad de Buenos Aires, se resiste, o podríamos decir, la educación universitaria, se resisten a la cuestión de la auditoría cuando la UBA tenía prostíbulos en el subsuelo a la noche. Eso fue... Sí, te escucho. Yo no lo escuché en el momento porque estaba dando clases. Qué suerte que tenés. Sí, no, igualmente después me llegó el audio, nosotros hicimos una respuesta, por lo menos en redes sociales, que es el territorio donde suele moverse esta gente. Pero lo de Venegas Lynch tiene el objetivo que tiene todo el gobierno y todos los diputados y senadores del espacio de La Libertad Avanza, que es justificar el desfinanciamiento y el vaciamiento a partir de tirar al aire este tipo de cosas, porque decir la UBA tenía prostíbulos no es lo mismo que decir hace 24 años atrás alguien denunció, se investigó y se resolvió que en alguna facultad alguien había estado vendiendo trabajo sexual. Pero no es la UBA, es un hecho aislado hace 24 años atrás. Que estén reflotando una cosa así, es lógicamente, bueno, a ellos les encanta esto de investigar y meterse para ver qué trapitos pueden sacar, pero claramente no tiene que ver con la universidad, fue una acción individual, aislada, de una sola persona, no es la UBA, sino que los trabajadores que hacemos la universidad no nos dedicamos a eso. Salir a la palestra con ese tipo de denuncias, es más, si él tiene una denuncia que hacer, tiene que presentarse en algún juzgado y llevar las pruebas de que efectivamente es así, y si no es así, por lo menos debería tener una disculpa pública, y así deberían exigírselo también las autoridades de la universidad, porque no se puede andar tirando ese tipo de titulares sin ningún tipo de sustento más que la nota de un periódico de hace 24 años atrás, y lo resalto porque esa denuncia supuestamente es del 2001. Sí. Entonces, todo esto son estrategias para desviar el verdadero problema. Y el verdadero problema es que están reventando la universidad. Esa es la ciencia y la tecnología. Es decir, la están destruyendo, la están vaciando, y bueno, es el objetivo que en el fondo tiene el gobierno de La Libertad Avanza. Laura, te agradezco mucho por este tiempo. Recordamos entonces jueves y viernes paro nacional de docentes universitarios, y el jueves van a estar haciendo diferentes actividades, ¿no? Diferentes marchas, sí, y demás. Diferentes acciones, y el jueves a la mañana lo que hay es un abrazo al Clínicas acá en la Universidad de Buenos Aires. Buenísimo. Laura, un abrazo muy grande, seguiremos ahí en contacto, obviamente. Otro para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por el espacio. Por favor, pasó Laura Carboni, ella es secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, la AGD-UBA, contándonos acerca de la situación actual de trabajadores docentes universitarios y del paro que se llevará adelante este jueves y viernes a nivel